Muy bien, gracias al Señor, hermanas, de poder estar juntas otra vez y le damos la bienvenida a nuestros hermanos del Facebook. Hoy vamos a retomar la clase de Apocalipsis, ya mismo acabamos, hay que un empuje más. Estamos en el capítulo 19 y vamos a ver un poquito del capítulo 20, así que ya nomás nos quedan como 3 capítulos para acabar el libro de Apocalipsis, que es un libro de la revelación de Jesús. Nos lo presenta el Señor Jesús en todo su esplendor, su grandeza, su poder, y es maravilloso. Así que, pero como hemos estado ausentes por lo del COVID que me dio, vamos a repasar lo que vimos en el capítulo 19 y vamos a aumentar unas cuantas cositas, pero quiero refrescarles la memoria porque a veces digo, wow, a veces yo soy la maestra y yo no me acuerdo lo que enseñé, entonces digo, mis alumnas van a necesitar más, más refrescar la memoria. Así que estoy organizando aquí para que no se vea tanta letra y acá, ahí estamos, muy bien. Entonces, lo que vimos en el capítulo 19, repartimos 3 secciones. La primera sección del capítulo 19, del 1 al 13, más bien del 1, déjenme ver, capítulo 19, a la esposa, Señor de señores, del capítulo 1. Estoy pensando, porque lo que vimos es el creyente en los cielos, ¿verdad? Ya la última parte de las bodas del Cordero. Acuérdense que las bodas judías eran celebraciones de 7 días y siempre había cosas que pasaban en esos días. Y la última cosa que pasaba en la celebración de las bodas era que los novios salían a comer con los invitados, pero esto era después de que tenían un tiempo de intimidad ellos, mientras los invitados estaban comiendo y celebrando, el novio y la novia entraban a su aposento y se quedaban ahí por 7 días, ¿no? El novio sacaba confirmación de que la novia era pura, y estos son paralelismos de lo que está pasando con la iglesia en el cielo, ¿no? En el proceso el Señor está dándole los premios a la novia. Vimos el tribunal de Cristo, vimos cómo va a ser la premiación del creyente. El juicio para el creyente no es para condenación, es para premiación. Entonces, después de que pasan esos 7, en el paralelismo son 7 años que la iglesia está con el Señor. Ahí baja la iglesia con el Señor a la cena, que en este paralelismo vendría a ser la guerra que el Señor va a vencer, y las carnes de los muertos, de la gente los enemigos del Señor que van a morir, son las que se comparan con la cena. Sé que eso vimos en el pasado, pero vamos a leer desde el versículo. Estoy aquí, es que aquí estaba un poco confundida porque estamos empezando desde el versículo 9 aquí en estas notas, y lo que les estoy narrando de la celebración que hay en el cielo ya es del 1 al 8, versículo 1 al 8, donde la iglesia está en su etapa final de la celebración de las bodas, porque ya se prepara para venir, y dice, y a la iglesia y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿verdad? Y el Señor la premia por sus servicios, su fidelidad, la presenta porque ya van a bajar juntos, ¿verdad? Y aquí dice la cena de las bodas del Cordero, versículo 9. Esta es la segunda parte que ya vimos también en las clases pasadas. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Que acuérdense, en esto sería la última parte de los 7 días de bodas judías, ¿verdad? Que duraban 7 días. Ya nosotros técnicamente hemos estado con el Señor 7 años,
y nos estamos disponiendo para bajar con él a la cena, donde todos los invitados o toda la gente en este sentido nos van a ver. Um, ok, dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel le está revelando esto a Juan, el discípulo, ¿verdad? Y hablamos también de esta tendencia pecaminosa del ser humano de querer adorar lo que no entiende y adorar a seres celestiales. Miren, por ejemplo, dice aquí, yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, el apóstol, el último apóstol que vivía ante tan tremenda, impactante revelación dada por el ángel, se postra ante el ángel y el ángel le dice, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces hablamos un poquito de eso, de que debemos de tener mucho cuidado si el apóstol Juan, que era el discípulo amado de Jesús, que era un siervo fiel, en un momento de debilidad humana, adora al ángel, se arrodilla ante el ángel, se postra ante él, pero el ángel dos veces le pasa esto. Esta es la primera vez que se nos narra y después en el siguiente capítulo parece que de nuevo sucede que él siente esta inclinación a adorar al ángel y el ángel le dice, no, el único que se merece adoración es Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es el único digno. La palabra dice que el único nombre en el cual uno, que es sobre todo nombre, el nombre que uno debe de postrarse, reconocer y adorar es el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que eso ya vimos en el pasado. Entonces, de ahí, empezando el versículo 11, lo leímos, pero hoy vamos a complementar, ¿verdad? Dice el versículo 11, Juan, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, ¿verdad? O sea, el apóstol Juan se le revela la venida del Señor Jesús física y, y real, ¿verdad? Tremenda, ¿verdad? Ve un caballo blanco que baja con uno que se llama fiel y verdadero, ¿verdad? Y que es poderoso. Viene a pelear, viene a juzgar, ¿verdad? Dice, aquí empieza a darnos una descripción de él. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesús vino, sufrió, murió, fue crucificado, ¿verdad? Esa es representa sus ropas, ¿no? La sangre con la que nos ha salvado, pagó nuestra deuda y sufrió la condena que nosotros nos merecíamos, ¿verdad? Y por eso dice su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos viviente, la palabra viviente. Ese verbo se hizo carne, se hizo humano y habitó entre nosotros, dijo Juan, el mismo que está describiendo esto, él lo describe el Señor como el verbo de Dios. Es el título, esa palabra que existió desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Esa es la palabra que creó todo. El Señor es el creador, dice, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que Juan en la revelación nos narra al Señor Jesús como Dios, creador, dador de la vida y la luz que alumbra a todo hombre, ¿verdad? Así que
aquí en el Apocalipsis también lo ve así, ¿verdad? Como lo describe viniendo con todo su poder. Ya no como en su primera venida, que vino como el siervo sufriente, ahora viene como el rey triunfante, ¿verdad? Pero de todas maneras tiene características que lo conectan con la primera venida, como esto, su ropa teñida en sangre, ¿verdad? Vemos ahora, vamos a ver Jesús en todo su esplendor, ¿verdad? Como Juan, Pedro y Santiago lo vieron en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Con poder y gloria, ¿verdad? Igualito lo va a ver, así con sus ojos como llama de fuego, poderoso, ¿verdad? Que viene a juzgar, él todo lo ve, todo lo sabe, y viene a pelear por su pueblo Israel, ¿verdad? Ya ahora sí viene con nosotros, ya en esta etapa del mundo, en esta etapa de la historia de la humanidad, la iglesia de Cristo, el creyente en Jesús como Salvador y Cristo, ya ha estado en los cielos con el Señor por un periodo de 7 años y ahora bajamos con Él. ¿Okay? Dice el versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales, usted y yo, si tenemos la fe en Cristo Jesús, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vamos a venir detrás del Señor. Él va adelante en su caballo, viene a vencer y todos los ejércitos celestiales, los santos en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo, tanto compuesta de judíos como de gentiles creyentes en Jesús, venimos con él. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En otras palabras, esta segunda venida de Jesús es muy diferente a la primera venida de Jesús. La primera venida, él vino con el propósito de rescatarnos a todos los que creyésemos en él, ¿verdad? Por fe, por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Vino a morir por nosotros, a resucitar y poder redimirnos, en otras palabras, comprarnos para Él, hacernos de Él, para poder llevarnos con Él, porque ya somos de Él, ¿verdad? Pero ahora en su segunda venida ya no viene con ese propósito, ahora viene a retomar, viene a rescatar a Israel y a su creación. Y ahorita vamos a ver algunos de los propósitos de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero esto es lo que estaba diciéndonos Juan en el Apocalipsis. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores, ¿verdad? Y dice, esta es la tercera sección que viene a ser nueva para esta clase, porque ya hemos visto lo que pasa en la celebración de las bodas, capítulo 19 del 1 al 8, lo que es la revelación de la venida, la segunda venida de Cristo, y ahora vamos a ver más a fondo el propósito de la segunda venida. Entonces dice el versículo 17, del 17 al 21, ahí acabamos el capítulo 19, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios, ¿verdad? Está llamando a las aves de rapiña, ¿verdad? Es muy diferente el concepto de la cena que por lo general uno piensa, ¿verdad? Uno piensa la cena en el cielo, está cenando con el Señor allá. Claro, hay fiesta, sí va a haber celebración, pero la conclusión de las bodas es la victoria que el Señor Jesús obtiene al destruir, o la palabra correcta sería al eliminar, al derrocar a todos los enemigos que él tiene
que se reflejan en el odio que tienen contra su pueblo Israel. Entonces, esa va a ser la cena, la destrucción de los enemigos del Señor. Dice, y el Señor está llamando a todas las aves porque va a haber abundante mortandad. Para que Él pueda establecer su reino, tiene que eliminar a todos los enemigos reales, físicos, humanos que tiene. También va a eliminar a sus enemigos espirituales, como Satanás, como los demonios, como el anticristo, como el falso profeta, pero es un proceso, ¿verdad? Tiene que ir poniendo en orden las diferentes, los diferentes sistemas para poder establecer su reino que vamos a ver en el capítulo 20, ¿verdad? Así que dice el versículo 18, llama a las aves para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea que se nos habla de una guerra. Va a haber una guerra justo antes que el Señor empiece su reino, una guerra mundial, prácticamente una guerra tremenda, ¿verdad? Donde el Señor gana con el poder de su presencia, tanto sus ojos, su boca, causan un, una pérdida para todos los enemigos, ¿verdad? Dice aquí el versículo 19, esos son enemigos físicos, gente que odia a Dios, gente que odia a Israel, gente que se levanta en contra de Dios. Pero aquí vienen los enemigos de nivel espiritual, que son físicos también. Dice, y vi a la bestia, o sea, al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, o sea, el anticristo, este es otro nombre que se le da al anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. O sea, el Señor está eliminando a todos sus enemigos para poder establecer su reino desde Jerusalén, ¿verdad? Entonces destruye, hoy esa palabra no me gusta usar porque el Señor edifica, ¿verdad? Pero a veces, como dicen, ¿no? Para poder sembrar algo hay que limpiar el ambiente, limpiar la tierra, quitar las piedras, quitar todo lo que estorba. Y en ese sentido, la destrucción no es de mal, sino para poder establecer algo bellísimo que viene a ser su reino, ¿no? Hay que quitar lo que está podrido, hay que quitar, es algo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, para sanar una herida hay que sacar toda la infección, hay que limpiar bien, para poder sanar hay que limpiar, para poder sembrar hay que abrir el camino y eso es lo que está haciendo el Señor. Viene a establecer su reino, tiene que quitar, tal vez podemos usar esa palabra, tiene que limpiar lo que Satanás ha formado en el pensamiento del hombre a través de naciones que odian a Dios, naciones que combaten contra el pueblo del Señor, y Él viene a eliminar. Ya en el capítulo 17 y 18 vimos cómo elimina el sistema religioso de adoración falsa. El Señor está limpiando todo lo que el enemigo ha dañado a través de doctrinas, a través de sistemas de gobierno, a través de diferentes pensamientos que se levantan contra Dios. Y ahora está tratando directamente con los ejércitos, las naciones. Así que está limpiando, ¿verdad? Dice, eliminando este sistema de gobierno mundial que se va a levantar en un futuro no muy lejano, que está dirigido por el anticristo y apoyado por el falso profeta. Habrá alguien que apoya al anticristo haciendo portentos y cosas que la gente
va a ser engañada por ellos. Pero estos dos, el Señor dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, la traducción es, va a haber una guerra contra Israel y el Señor desciende junto con nosotros para eliminar a todos estos enemigos. Uno no entiende el poder de la palabra de Dios, pero la boca del Señor es poderosa. Con su boca Él creó todo lo que vemos. Solo dijo y se hizo. Es como una revolución de todas las fuerzas que existen, ¿verdad? Cuando Él, por ejemplo, creó los cielos y la tierra, dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, habla y se hace. Él nomás dice, tal vez nomás diga, caigan, ¿verdad? O basta, no sé qué palabra, no nos da el detalle, ¿verdad? Tal vez diga, hecho está, y caigan todos, va a ser una eliminación de los enemigos de Dios, el poder de su palabra, ¿no? Y dice que todas las aves, Juan nos está describiendo lo que él está viendo, ¿no? Ve este caballo blanco que viene y miles y miles y miles, millares de caballos detrás de él, y viene y habla con su mirada, juzga y ve a estas naciones que se han levantado en contra de su pueblo. Entonces es una guerra lo que está viendo, pero es una guerra a nivel espectacular, no es una guerra como antes, ¿verdad? Ahora las guerras que nosotros vemos son guerras nucleares, guerras biológicas, están a otro nivel, y esto está todavía a otro nivel porque es un nivel eh, eh, celestial, ¿no? Fuera de nuestro ambiente terráqueo, ¿verdad? Ahora vamos a conectarlo con un poquito de la capítulo 20 de Apocalipsis, nomás hasta el versículo 6, del 1 al 6. Apocalipsis 20 del 1 al 6, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice, y prendió al dragón, que aquí vemos una referencia a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo, dice, y Satanás. Algunos nombres o títulos que se le dan al enemigo, también el dragón, ¿verdad? Una bestia, a- a- una serpiente antigua, dice, y lo ató por 1000 años. ¿Okay? Entonces, la segunda venida del Señor Jesús da paso, es el comienzo de un reino de 1000 años del Señor Jesús aquí en la tierra. Pero de nuevo, el punto aquí es, para poder reinar tiene que limpiar el ambiente, tanto físico como espiritualmente, para poder hacer lo que quiere hacer aquí en la tierra. Dice que ata a Satanás por 1000 años y lo arroja al abismo y lo encierra. Está en una prisión, o sea, no es el juicio final, es algo preliminar, ¿verdad? Y que nos habla del control que Dios tiene. Obviamente tiene su tiempo, tiene su lugar, ¿verdad? Pero se va a dar. A veces la gente se desespera y dice, Dios no hace nada, no. Dios ya lo hizo todo. Por eso que el Señor tiene el poder para cumplir estas profecías que faltan, ¿verdad? Dice que lo ata y puso un sello sobre él. Ahora, es interesante que el Señor usa un ángel al mismo nivel que el diablo, no, el Señor no trata con él personalmente, o sea, no se rebaja. A veces el diablo hace ver como que él es gran cosa, ¿verdad? Como muy poderoso, pero Dios manda un mensajero
que lo lleve, que lo encarcele, ¿verdad? Que lo atrape. No, 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 Dios no, Satanás no puede. A veces la gente le da mucho crédito como que es el enemigo de Dios, el gran ah, eh, opresor, ¿verdad? El gran contrario. Eh, en realidad Dios no tiene contrincante. Dios es todopoderoso y no hay nadie que sea todopoderoso. Satanás está a un nivel de creación. Dios es creador. Satanás fue creado, ¿no? Él se rebeló contra el Señor. No está al nivel de Dios. Y aquí vemos eso, que un ángel, un mensajero de Dios es el que viene y lo ata y lo encierra y pone un sello para que no pueda salir. Dice, ese sello para que no engañe, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Los arreglos en la soberanía de Dios, cómo Dios determina cuánto tiempo le deja, cuánto tiempo le permite, este, cumple los propósitos de Dios. Dios tiene su plan y pues lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando Satanás es soltado otra vez? Dios va a usar eso para comprobar que la gente eh, que viva en la tierra durante esa era no seguía a Dios, a Jesús de corazón en su reino, no creyó en él, aún viéndolo, no creyeron en él, se van a rebelar. Así que, pero eso está más en el futuro. Vamos a terminar leyendo del 4 al 6, capítulo 20 de Apocalipsis, para ver qué más pasa. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que se van a establecer reinos o aquí le ponen tronos, se van a posiciones de honor, de liderazgo, que el Señor le va a dar a los que vencieron durante la gran tribulación, los que no se dejaron marcar en la frente ni en las manos, ni adoraron al anticristo ni a su imagen. Él se va a hacer una imagen que habla y que puede ver quién no tiene la marca para no dejarlo comprar ni vender cosas, ¿verdad? Pero para ellos va a ser el establecimiento de estos lugares de renombre, de autoridad y de servicio al Señor durante el milenio. La iglesia, nosotros venimos con el Señor y vamos a tener nuestro lugar de servicio también, ¿verdad? Pero estos tronos específicamente son erigidos, ¿verdad? Son establecidos para aquellos que fueron fieles al Señor Jesús durante ese tiempo de gran tribulación, ¿verdad? Dice el versículo 5, pero los otros muertos, o sea, el Señor, antes de proseguir, hay que explicar esto. Estas personas murieron y van a ser resucitadas cuando el Señor venga en su segunda venida, para que puedan reinar con el Señor Jesús durante los 1000 años. Entonces, esto es parte de lo que se llama la primera resurrección. La primera resurrección no es un evento solamente, tiene diferentes tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, durante el rapto, la iglesia va a ser resucitada, los que hayan muerto en Cristo, para irse con el Señor por los 7 años. Pero cuando vengamos con el Señor va a resucitar a los que hayan muerto durante la gran tribulación. Y todo esto está bajo la categoría de la primera resurrección. También están la gente que vivió durante el Antiguo Testamento, que es otra, ¿cómo podríamos decirlo? Como otra categoría de creyentes. Todavía el Señor no había muerto. Entonces, todos ellos van a resucitar, pero
no son parte del rapto con nosotros, es otra categoría. Y hay un estudio que tenemos que se llaman las diferentes resurrecciones que caen dentro de la categoría de la primera resurrección. Bueno, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ven? O sea que es otra resurrección, pero esta no es la resurrección para vida, sino para condenación. Los que resuciten al final de los 1000 años es para ser condenados, ¿verdad? Esa le llaman la segunda resurrección. Pero aquí, hablando de estos muertos del tiempo de la gran tribulación, dice, esta es la primera resurrección. Son parte de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, la muerte eterna, la muerte en el infierno, no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que hablando de los santos de la gran tribulación, que es otra categoría, no es la iglesia, son hermanos que crean en Cristo Jesús durante el gobierno del anticristo. ¿Okay? Todo esto lo hemos visto, pero ahorita estoy rápidamente. Hemos visto la diferencia entre rapto y segunda venida. Para eso pueden ver el estudio último del Apocalipsis que tuvimos, ¿verdad? Me voy a saltar todo eso porque quiero, para terminar, darles a vistazo de águila cuál es el propósito de la segunda venida. O sea, lo que hemos leído habla de la segunda venida de Cristo. Una venida literal, física, real del Señor después de los 7 años de gran tribulación que son abreviados en Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 18, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en el mundo cuando venga este gobierno mundial, un gobierno de control, un gobierno de odio a Dios, ¿verdad? Entonces, el capítulo 19 y parte del versículo del capítulo 20 nos habla de los propósitos de la venida del Señor. Primero es cumplir las profecías que faltan, que tienen que ver con los siguientes puntos. Los profetas del Antiguo Testamento nos hablan el doble de la segunda venida de Jesús que de la primera. La primera se cumplió y el Señor cumplió todas las profecías que se dieron de esa venida, pero todos los profetas nos hablan muchísimos versículos de para qué viene el Señor. Y todo tiene que ver con vencer y rescatar a Israel de sus enemigos. Y aquí está el punto número 2. Bueno, él viene a cumplir las profecías que faltan. Viene a derrocar y destruir las fuerzas enemigas de Israel y del mundo. O sea, hay fuerzas de maldad, sean manifestadas como doctrinas, sean manifestadas como sistemas de gobierno, son enemigos de Dios, de Israel y del ser humano, del mundo. ¿Cuáles son esos sistemas? Babilonia, la religión falsa que se ha propagado por todo el mundo. Ya vimos esto extensivamente hablando de la adoración de la madre y el hijo. El anticristo, que será un gobierno mundial contra Dios. Y el falso profeta también será destruido, el que le apoya al anticristo. Una religión falsa, va a haber una sola religión también. Todo esto se ha ido trabajando poco a poco en el mundo, lo vemos, ¿verdad? La unión de las religiones, pero en contra de la palabra de Dios, en contra de un solo Salvador. La religión mundial promueve la unión por el amor y el servicio. No quieren saber nada de Dios, de Jesús y de que Jesús es el único Salvador. Y también el Señor en su segunda venida viene a derrocar a Gog y Magog y todas las fuerzas anti-Israel. No hay tiempo ahorita, esto es prácticamente una introducción a las profecías del Antiguo Testamento que hablan cómo el Señor
con todo poder viene a destruir a las naciones que se han levantado y se levantarán en contra de Israel. También, como hemos visto en su segunda venida, el propósito es venir a atar a Satanás. El Señor va a tratar con Israel, la va a libertar, la va a restaurar, la va a proteger, va a resucitar a los santos mártires de la gran tribulación durante su segunda venida y va a establecer reinos. Esto ya lo hemos visto. O sea, el Señor viene y esto no lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos como lo hace con nosotros, con el rapto, que en un abrir y cerrar de ojos nos lleva y estamos con el Señor en las bodas, celebrando mientras acá abajo está toda la tierra siendo destruida por el hombre, las consecuencias de su pecado. El Señor levanta las manos y deja que rienda suelta a la maldad acá abajo en la tierra. Habrá persecución contra Israel. Todo eso está pasando y nosotros arriba. Después venimos con Él y ya no es en un abrir y cerrar de ojos que todo esto va a suceder. El Señor está organizando y rehaciendo la creación, ¿verdad? Para poder establecer su reino por 1000 años en esta tierra. Y va a reinar desde Jerusalén y establecer su templo. O sea, va a haber una construcción de un templo donde todo esto se nos narra en Ezequiel. Por eso que las profecías de Ezequiel 38, 39, 40, 41 hasta el 44, si la leemos juntos, esos capítulos, si los leemos juntos, nos ayuda a entender todo lo que el Señor Jesús va a hacer durante su segunda venida. Él va también a traer su justicia. Muchísimos versículos en Isaías que habla como el Señor va a ser un tiempo de venganza. Todas las injusticias que ha habido, todo se va a poner en orden. Ya por fin el Señor va a eliminar la maldad, el pecado va a ser minimizado mundialmente. Es una cosa que nunca hemos experimentado, un mundo donde haya paz, un mundo donde no haya egoísmos, un mundo donde no va a haber violencia. El Señor trae su justicia y va a juzgar a las naciones de acuerdo a su trato con Israel. El Señor va a restaurar la creación. Por ejemplo, aquí dice minimizar la presencia del pecado y del engaño. Ya Satanás es atado, entonces hay armonía en la tierra, es lo más cercano a la creación original, lo que Dios quiso hacer con el hombre, ¿no? Él cohabitar con el hombre, conversar con Adán y Eva, tener una relación. Esto es lo más cercano. No es todavía el mundo perfecto que Dios planeó originalmente. Eso no va a pasar hasta que el Señor traiga su su ciudad, la llama la Biblia, que Él traiga su hogar para habitar con el ser humano. Pero es lo más cercano aquí en la tierra de lo que vamos a ver a lo de la creación original. Se va a minimizar la presencia del pecado, se va a alargar la vida a las personas. La gente va a vivir, dice que un niño será considerado una persona de 100 años. O sea, otra vez va a regresar como en los tiempos antiguos de la creación original, que el ser humano viva mucho, que no haya mucha muerte. Va a ser extraño alguien que muera, se lo va a considerar una persona que estaba en pecado si muere, porque como toda la gente va a vivir, es otra era que el Señor Jesús trae. Va a traer paz en el mundo animal y humano. Hay muchas profecías que hablan de que el león va a comer paja y va a habitar con el becerro, con el cordero. El lobo va a estar con la ovejita. Ya no va a haber esa tendencia de violencia y que uno le llama instinto, ¿verdad? Animal, ya no va a haber eso. Los niños van a poder jugar con las culebras, va a ser algo
una renovación en el mundo animal y humano, porque ya no está Satanás, ya no está esa influencia de maldad ni de pecado al nivel que nosotros vemos ahorita. Va a haber un proceso ambiental, ecológico de purificación y belleza. Hay porciones bíblicas que nos habla que el desierto va a florecer, los montes se van a nivelar. De alguna manera va a haber un cambio ecológico que va a causar que la gente pueda vivir mucho y que no haya esa tendencia de maldad y de destrucción que ha predominado en el ser humano. Así que esas son una de las cuantos propósitos de la segunda venida del Señor. Si el Señor permite y nos da vida el próximo lunes, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar cada propósito y vamos a poner los versículos de las profecías antiguas para que podamos entender lo que el Señor viene a hacer. O sea, el Señor no ha acabado eh, el plan completo de salvación para la humanidad. Ya cumplió la primera parte, que es en el aspecto espiritual, poder rescatarnos y poder libertarnos de la presencia del pecado. Está el propósito de sacarnos de aquí y está el propósito de venir a restaurar la tierra que con nosotros, ya no por nosotros, sino ya con nosotros en esta segunda venida. Estas notas estarán en el Facebook, en el, en el Facebook de Estudio Bíblico Tesoros del Cielo, que es el único. Tenemos el Tesoros del Cielo, donde están todos los videos. Está Estudio Bíblico Tesoros del Cielo, donde se pueden poner estas notas. Y también el video estará disponible a través del YouTube, donde pueden ver las notas que comparto con mis hermanas del Zoom. Así que es bueno repasarlas para, por ejemplo, ver la diferencia entre el rapto y la segunda venida. Hay gente, predicadores, que confunden los versículos que son específicos del rapto con versículos que en verdad debieran de ser aplicados a la segunda venida. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento con las profecías. Se aplica las profecías de la segunda venida a hechos históricos pasados y no se capta que es algo futuro. Así que es muy interesante, muy importante cotejar con el contexto de las profecías para poder entender todo el propósito de la segunda venida del Señor Jesús. Así que vamos a parar ahí, vamos a darle gracias al Señor porque Él no se ha olvidado de nosotros, Él no nos ha dejado, Él no ha terminado, ¿verdad? La obra que planea hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Así que Él va a juzgar, Él dijo, mía es la venganza, Él se va a encargar de traer su justicia perfecta y maravillosa a este mundo que tanto necesitamos, ¿verdad? Tanto que se necesita la luz de Cristo en este mundo de maldad y de pecado. Ya viene el tiempo que el Señor va a quitar a Satanás, va a limitar su obra y por eso el Señor dice, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cosechar, vamos a ver el poder del Señor y vamos a ver su grandeza, vamos a ver sus propósitos cumplidos aquí en la tierra cuando Él venga a reinar. Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. Señor, nos revela el fin de todas las cosas desde el principio. Señor, tú has revelado en tu misericordia esa revelación progresiva, la obra de nuestro Señor Jesús en todo aspecto, no solamente en el aspecto físico, nos cambia, restaura nuestras vidas, en el aspecto espiritual nos liberta del pecado, de la muerte eterna, de la condenación. Pero Señor, tú haces todas las cosas perfectas a su tiempo. Sabemos, Señor, que hay una
batalla que librar, Señor, que tú la vas a vencer. Todo el que se levanta contra ti, Señor, será humillado. Toda rodilla se doblará ante ti y confesarán que solo tú eres Dios, Señor. Gracias porque todo, todo lo que el enemigo ha hecho, sistemas de confusión, de religión, de mentiras, Señor, todo se acabará, pero tú permanecerás, Señor. Gracias porque tu segunda venida es el cumplimiento de tu amor, de tu pacto con tu pueblo, Señor. Las promesas que has hecho, Señor, tú nunca las fallas, Señor. Gracias porque eres fiel a toda tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a creer, Señor, porque tú eres el Cristo, el Rey de Reyes, el sumo sacerdote, y eres el profeta, Señor Jesús. Por eso dice tu palabra que el que cree que tú eres el Cristo, el que cree que tú eres el dueño de todo, el que está en control, el que vendrá a reinar, será salvo. Señor, entender tu plan completo es tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad, que ilumina nuestra mente y nos trae esperanza, Señor. Padre, no confiamos, como dice tu palabra, en caballos, no confiamos, Señor, en carros, ni caballos, ni nada de esta tierra, Señor. Ningún gobierno, ninguna cosa creada, Señor, solamente a ti sea la gloria, la alabanza y el poder, porque tuyo es el imperio, el reino, que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad. Eso oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, mis hermanas, vamos a